Bueno, muy buenas tardes tengan todas las personas que se conectan con nosotros en estas conferencias de conocimiento de sí mismos. Sean todos bienvenidos a este curso tan interesante donde vamos a aprender las herramientas para despertar la conciencia, el curso de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a estudiar sobre qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos. Una conferencia muy interesante que nos va a ayudar muchísimo en todo lo relacionado con el pilar de la ciencia. Les recuerdo que en el pilar de la ciencia, en este curso hemos enseñado prácticas como el desdoblamiento astral, como la meditación de los koanes, que se le conoce como la meditación profunda, también prácticas como la misma transmutación sexual, las prácticas de la concentración, las danzas de los derviches, la transmutación de fuerzas cósmicas, prácticas para el despertar de la intuición, las prácticas del pranayama egipcio, bueno, en fin, son muchas las prácticas que hemos venido enseñando en estas conferencias y pues muchas veces no hemos encontrado los resultados positivos. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre algunos aspectos en los que nosotros podemos estar fallando para que las prácticas no nos den resultados positivos. Entonces, bueno, esa es la conferencia del día de hoy. Sean todos bienvenidos a esta conferencia tan interesante. Igual recuerden que cualquier duda o pregunta que tengan sobre esta conferencia también nos la pueden dejar en los comentarios. Por acá vamos saludando a las personas que se van conectando. Por acá está Eucaris saludándonos desde Santa Marta. Bueno, un saludo para Eucaris y también para todas las personas que poco a poco se empiezan a conectar con nosotros. Bueno, vamos a esperar unos 2 minuticos y ya empezamos la conferencia del día de hoy. Bueno, les voy a pedir el favor también a las personas que se van conectando que por favor me confirmen el audio, audio y video para poder empezar la transmisión del día de hoy. Bueno, Edibert también ya está con nosotros. Buenas tardes, Edibert, bienvenido. Bienvenido a la conferencia del día de hoy, a la conferencia de conocimiento de sí mismo. Les quiero recordar también que el día de mañana vamos a tener también práctica guiada para que nos acompañen también el día de mañana a las 6 de la tarde. Heriber nos dice que está bien. Bueno, gracias Heriber por confirmarnos. Y el día de mañana posiblemente vamos a realizar una práctica, puede ser de meditación, de desdoblamiento astral. Bueno, estaremos informándoles en los grupos de WhatsApp el día de mañana qué práctica guiada vamos a realizar para que también estén muy atentos. Y bueno, ¿por qué? Porque vamos a hablar de las prácticas. Recuerden que este curso llamado Conocimiento a sí mismo eh, nos va a permitir aprender las técnicas para conocernos a sí mismos. Y este conocimiento a sí mismo no se adquiere a través de libros ni nada de eso, sino a través de las vivencias que vamos a ir adquiriendo a través de las prácticas. Entonces, por eso, hoy vamos a dedicarle un capítulo completo a que estudiemos algunos aspectos que hacen que de pronto las prácticas no nos den resultados positivos. Bueno, por acá ya vemos que García Dante está por acá con nosotros. Buenas noches. Nos dice que el audio y video bien, perfecto. Gracias. Anderson también ya se conecta con nosotros. Carmen también. Hola Carmen, bienvenida. También por acá está Cristian Rafael. Buenas tardes, saludos a todos. José Edgar, como siempre, saludándonos desde Querétaro, México. Bueno, sean todos bienvenidos a esta transmisión de conocimiento de sí mismo. Y bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a empezar. Recuerden que cualquier duda que tengan sobre la temática que vamos a explicar el día de hoy, nos la pueden dejar en los comentarios. También por acá ya llegó José Ramírez. Buenas tardes, José, bienvenido. Y entonces empecemos esta conferencia tan interesante. Bueno, Mika también ya llegó, bienvenida. Entonces,
Como les iba comentando, esperen un segundo, arreglamos acá un poco esto. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Recuerden, cualquier pregunta que tengan sobre esto, pueden hacerlas en los comentarios, estaremos muy atentos a tratar de resolverlas. También por acá está Sami Tatu, saludos, bienvenida. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, el objetivo de esta conferencia es que nosotros estudiemos, primero que todo, algunos aspectos que pueden llegar a interferir cuando nosotros vamos a realizar las prácticas del conocimiento. Prácticas como la meditación, como el desdoblamiento astral, el mismo arcano, las prácticas para recordar vidas pasadas, las prácticas para negociar el mismo karma. En fin, son muchas prácticas y hay que tener en cuenta que muchas veces, aunque sabemos cómo es la técnica, no las hemos logrado. Entonces vamos a estudiar algunos aspectos que estoy seguro que si lo ponemos en práctica y lo solucionamos, vamos a empezar a ver con fluidez cómo empieza a adquirir el conocimiento de sí mismo. Bueno, lo primero que vamos a explicar es que conocimiento de sí mismo viene de conocer y conocer nuestro propio mundo interior, por eso se llama conocimiento de sí mismo. Y es bueno que sepamos que la teoría como tal no nos sirve para nada. Por ejemplo, nosotros hemos explicado en varias ocasiones sobre el desdoblamiento astral. Y pues de nada nos sirve tener la teoría sobre el desdoblamiento astral si no hemos logrado el desdoblamiento astral. Bueno, y no solo lograrlo una vez, sino estamos saliendo constantemente, fluidamente al mundo astral consciente. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a desarrollar. También la meditación. Cuando nosotros enseñamos las meditaciones vamos a buscar cambios y de nada nos sirve pues que nosotros no logremos esos cambios a través de la meditación, así tengamos la teoría. Entonces es muy importante entender que el avance en este curso de conocimiento de sí mismo, y cuando hablo de avance hablo del despertar de nuestra propia conciencia, solo se da a través de la práctica. Y por eso también es tan importante el cronograma de trabajo. Podríamos decirlo así, que una de las primeras razones o una de las grandes razones por las cuales las prácticas, las prácticas no dan resultados positivos es porque no se hacen, que es lo más triste. Hemos venido explicando en muchas conferencias la importancia de la práctica. Y si nosotros ya conocemos la teoría y no practicamos, entonces de nada va a servir. Bueno, por eso es tan importante la continuidad de propósitos. Y ya partiendo de eso, les quiero comentar que todas las prácticas pueden dar resultados positivos. Lo que vamos a necesitar es tener el ánimo, la disposición correcta para hacer esas prácticas de las cuales hemos venido hablando en lo largo y ancho de este curso. Bueno, partiendo de eso, ya cuando nos ponemos a hacer las prácticas, a experimentar este conocimiento y aún así practicando vemos que todavía las prácticas no nos dan resultados positivos, entonces vamos a estudiar ahora sí los 4 aspectos que hacen que nosotros no logremos sacar las prácticas en limpio. Bueno, entonces la primera razón por la cual las prácticas no nos dan resultados positivos es por la falta de concentración. Entonces, si recordemos que la concentración es uno de los poderes más grandes que tiene la conciencia. Si nosotros aprendemos a concentrarnos, vamos a ver cómo todas las cosas nos salen bien. Y además de eso, vamos a lograr experimentar y vivenciar las prácticas, el resultado positivo de las prácticas. Pero lo real es que la mayoría de nosotros nos la pasamos así, nos la pasamos distraídos, nos la pasamos mientras estamos haciendo algo, nos la pasamos pensando en 10.000 cosas, sintiendo 10.000 cosas y ya todo lo hacemos de forma mecánica. O lo peor de todo, terminamos haciendo varias cosas a la vez y bueno, ahí nosotros podemos ver algunos de los resultados
de la concentración. Si nosotros no aprendemos a concentrarnos en las actividades del diario vivir, pues no vamos a tener como la fuerza para poder sacar las prácticas en limpio. Entonces, esto es muy importante porque no solo vamos a necesitar concentrarnos, por ejemplo, para hacer la práctica del desdoblamiento astral. Nosotros tenemos que concentrarnos en todas las actividades del diario vivir para cuando vayamos a realizar la técnica del desdoblamiento astral. Entonces, obviamente, como todo el día estuvimos concentrados, mientras hacemos la práctica del desdoblamiento astral, claro que vamos a estar concentrados y vamos a lograr el éxito en esta práctica. Lo mismo va a pasar en la práctica de la transmutación sexual. Lo mismo va a pasar en las técnicas de la meditación. Entonces, por eso es tan importante todo el día estar practicando. Podríamos decirlo así, que en el diario vivir nosotros estamos como entrenando. ¿Sí? Estamos entrenando a través de la concentración para que cuando llegue el momento de hacer una práctica, logremos sacarla en limpio. Bueno, pero ¿cómo vamos a lograr la concentración? Bueno, por acá saludamos a Magdalena, a Alonso también que ya llegó, a Fernando que nos saluda desde Ibagué, a Margarita también saludándonos. Bueno, sean todos bienvenidos. ¿Cómo logramos la concentración? Bueno, vamos a estudiar cómo logramos la concentración. Este es el ejercicio para lograr la concentración. Muchas de las personas dicen, bueno, me voy a concentrar, pero más tardan en decir me voy a concentrar que ya estar distraídos. Entonces nosotros vamos a necesitar practicar o seguir estos 4 puntos, muy sencillos. El primero va a ser fijar un objetivo sintiendo el corazón. El segundo va a ser inyectarle el ánimo a eso que nosotros nos hemos planteado realizar. Lo tercero, pues va a ser empezar a practicar la muerte psicológica y cada vez que matamos un defecto volvemos al corazón. ¿Sí? Esa es la teoría, podríamos decirlo así, pero vamos a tratar de ponerla en práctica para que cada uno de nosotros entienda cómo se hace. Recuerden, lo primero que vamos a hacer es practicar la concentración en las diferentes actividades del diario vivir, para que cuando lleguemos a realizar una práctica esotérica, entonces ya ahora sí logremos los resultados que queramos. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que entendamos cómo se hacen estos ejercicios de concentración. Digamos que algo muy sencillo, digamos que nosotros vamos a tender la cama, nos acabamos de levantar y vamos a tender nuestra cama. Entonces lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a tender la cama, pues va a ser autoobservarnos, dirigir la atención hacia nuestro interior. Cuando nos autoobservamos, debemos empezar a sentir, literalmente, sentir nuestro corazón. ¿Listo? Tras el esfuerzo, sentir las palpitaciones del corazón. Si no alcanzamos de pronto a sentir el palpitar del corazón, entonces tratemos de concentrarnos en la respiración. En la respiración o el corazón, en cualquiera de las dos cosas. Una vez ya estamos sintiendo nuestro corazón o estamos pendientes de la respiración, entonces ahora sí vamos a plantearnos un objetivo. Entonces, ¿cuál es ese objetivo que nos vamos a trazar? Algo muy sencillo. Entonces nos vamos a decir, mi objetivo va a ser tender la cama. Y trato de mantener ese único pensamiento que va a ser tender la cama. Y una vez ya tengo claro lo que voy a hacer, que va a ser tender mi cama, lo segundo que debo hacer es inyectarle el ánimo, las ganas, la berraquera, el entusiasmo a tender la cama. Sé que pues es una actividad normal, pero la idea es que lo hagamos con la disposición. Cuando nosotros hacemos eso, se genera una barrera, ¿sí? Porque el centro motor que se encuentra acá empieza a hacer y el ánimo nos ayuda a que logremos mantenernos concentrados en lo que estamos haciendo. Ese sería el segundo paso, ¿cierto? Entonces ya con el ánimo empezamos a hacer para que el centro motor empiece a moverse, en este caso ejecutar esa obra, y ahí van a empezar a llegar nuestros yoes, nuestros amigos yoes, a decir prenda el televisor, a decirnos uy qué día tan feo, a decirnos ay ese colchón está viejo. Entonces lo importante acá es cuando aparezca ese efecto tenemos que eliminarlo,
ya sabemos cómo, decimos, madre mía, mátame este yo, y rápidamente vuelvo al corazón, que recuerda, o sea, recuerdo mi objetivo, que es tender la cama, vuelvo a sentir mi corazón o mi respiración, y vuelvo y le inyecto el ánimo. No debo dejar que mi ánimo cambie. Pero entonces apareció el defecto que nos dice, ah, qué día tan feo el día de hoy. Entonces, madre mía, mátame este yo, y vuelvo a mi corazón. Si empiezo a hacer estos ejercicios, ustedes van a darse cuenta cómo empezamos a experimentar algo de la glándula pituitaria que se llama la inspiración, y posteriormente vamos a empezar a experimentar el acerto. Entonces, así es como nosotros vamos a empezar a practicar la concentración. Si eso mismo hacemos, después cuando nos vamos a cepillar los dientes, nos concentramos en el corazón, sentimos nuestro corazón y decimos mi objetivo es cepillarme los dientes. Empiezo a hacer, o sea, cojo el cepillo, empiezo a echarle la crema, empiezo concentrado y empiezan a aparecer yo los elimino, madre divina, mátame este efecto, vuelve a mi corazón y sigo concentrado bañándome los dientes. Y si así sigo, después digamos para peinarme, y si así luego sigo cuando me estoy cambiando, y si así luego sigo concentrado a la hora de desayunar, por ejemplo. Entonces ya después de que he hecho varias actividades concentrado, ahora sí voy a decir, voy a hacer mi práctica de desdoblamiento astral. Y entonces me planteo mi objetivo, que va a ser desdoblarme, le inyecto el ánimo a seguir los pasos para desdoblarme, empiezo a hacer, si llega algún defecto lo elimino y logro el desdoblamiento astral. Producto de estar todo el día practicando la concentración. Termino de hacer esta práctica y debo seguir en concentración, en autoobservación. Por pequeña que sea la actividad, la idea es que logremos o practiquemos estos 4 pasos. Bueno, por acá saludamos a todos los que acaban de llegar. Por acá está nuestro amigo Ferney, Ana Gibe también por acá saludándonos desde Venezuela. Oliver también está por acá con nosotros. James, bienvenidos. Entonces, como les iba diciendo, este es el paso a paso. Estos son los 4 sencillos pasos para empezar a concentrarnos. Ustedes se van a dar cuenta que no solo van a desarrollar este poder de la concentración, sino que además de eso, el nivel de muerte psicológica aumenta muchísimo. Entonces por acá, por eso es que Oliver nos dice, por esto es que no logro el desdoblamiento astral, por lo dormido que vivo. Sí, es así, Oliver, es muy probable, pero créeme que si empiezas a hacer todas las actividades, por pequeña que sea, así sea, me voy a amarrar un zapato, algo sencillo, entonces me concentro en el corazón, le inyecto el ánimo a amarrarme el calzado y empiezo a amarrarme y sale un defecto y madre mía, mátame este yo y lo elimino y vuelvo al corazón, vuelvo a concentrarme, aparece otro y madre mía, mátame este yo y listo, lo logré y así me voy a mantener concentrado en cada una de mis actividades. Bueno, una vez yo ya tengo claro, muy claro, cómo debo concentrarme. Ahora, la mejor forma para aplicar la concentración es hacer un cronograma. Lo primero que debemos poner en este cronograma de actividades son las prácticas esotéricas, ya que si nosotros no ponemos en nuestro cronograma a qué horas vamos a hacer las prácticas para el despertar de la conciencia, créanme que no las vamos a realizar. Cada uno tiene pues sus horarios flexibles, obviamente, acá no se le impone nada a nadie, pero vale la pena que nosotros nos autodisciplinemos. ¿Cómo se hace el cronograma? Ustedes pueden hacerlo eso en su celular o pueden hacerlo en una agenda y lo primero que uno debe poner en ese cronograma es a qué horas va a hacer sus prácticas de meditación. Entonces nosotros podemos registrarlo ahí. ¿A qué horas voy a hacer mi práctica de arcano de transmutación sexual? ¿A qué horas voy a hacer las prácticas de sacrificio por la humanidad? ¿A qué horas voy a hacer la mantralización de la O? En fin, eso es lo primero que nosotros tenemos que poner en el cronograma. Créanme que si nosotros registramos las prácticas de nuestro cronograma, hay muchas posibilidades que las hagamos. Pero si no las registramos va a ser muy difícil.
Una vez nosotros ya registramos nuestras actividades, bueno, ahí hay una muy importante también, que es ahí en el cronograma debe estar la hora que me voy a levantar y el tiempo que me voy a gastar resolviendo la simbología astral de del sueño que tuve. Eso también vale la pena que lo tengamos ahí en nuestro propio cronograma. Bien, ahora sí, ya pusimos todos nuestros cronogramas de las prácticas. Ahora sí podríamos poner las otras cosas que tenemos que hacer, las cosas de la personalidad, como por qué no pasear nuestra mascota, estudiar, trabajar a la hora que voy a hacer los alimentos o a qué horas voy a desayunar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea? Que una vez ya tengamos ese cronograma de las cosas de la personalidad que tenemos que hacer, las prácticas que tenemos que realizar, empecemos una por una a hacerla concentrada. Entonces nos levantamos, recordamos que nuestro primer objetivo es interpretar la experiencia astral, entonces la anotamos, concentrados en el corazón, con el ánimo de escribirla, con la disposición, luego lo interpretamos, después nos levantamos, pegamos el saltico y decimos, bueno, en el cronograma está ir al baño, a arreglarme, entonces uno va y hace sus actividades, todas las actividades del baño que tiene que hacer, pero cada una de ellas muy concentrado. Después volverá al cuarto, un ejemplo, se cambiará, hará las prácticas que tiene que hacer y así se va a ir práctica por práctica, concentrado y concentrado. ¿Listo? Es así como les puedo asegurar que si durante todo el día estamos concentrados, imagínense si decidimos hacer una práctica de desdoblamiento astral, se me ocurre a mí a las 12 de la noche, de la mañana, llegamos y sabemos que de 12 a 1 tenemos un espacio, entonces uno dice, bueno, va a hacer a esa hora la práctica de desdoblamiento astral. Como todo el día venía concentrado, a las 12 cuando me pongo a hacer la práctica de desdoblamiento astral, les puedo asegurar que voy a tener un resultado positivo. ¿Listo? Bueno, por acá Oliver nos dice, bueno, ya respondimos lo Oliver, entonces dice, entonces tendremos que tener un horario para las prácticas. La verdad, Carmen, es lo mejor, es lo mejor. Por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, nosotros compartimos algunos horarios, por ejemplo, a las 8 de la mañana se están haciendo prácticas guiadas, también a las 9 de la noche hora Colombia se están haciendo prácticas guiadas, pero hay muchas personas que no les sirven esos horarios porque están haciendo algunas actividades a esas horas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Poner un cronograma, un horario para las prácticas. Y les puedo asegurar que ya teniéndolas registradas las vamos a hacer. Bueno, hay un gran chance de hacerlas porque ya imaginamos y visualizamos a qué horas las vamos a hacer. Y si sumado a eso, las otras actividades de la personalidad, así sea ir a comprar el mercado, pues la idea es hacerlo concentrado, sintiendo el corazón, con el ánimo, con la disposición, eliminando los defectos, logrando la inspiración, el acierto. Entonces es así como nosotros vamos a empezar a ver el avance. Bueno, ya para terminar y pasar a los otros aspectos, vamos a tocar estos aspectos o recomendaciones que debemos tener en cuenta siempre que vamos a hacer estas prácticas de concentración. Listo, entonces lo primero es que hay que hacer el esfuerzo por hacer cosa por cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a realizar una sola cosa a la vez. Entonces no vamos como lo veíamos de pronto en el ejemplo de las diapositivas anterior, no vamos a hacer lo que por ejemplo hacía acá esta señora, que es estar haciendo no sé, el desayuno mientras mira televisión y pensar que ahí se está concentrando. No, eso sería equivocado. Entonces lo correcto sería hacer una sola cosa a la vez. Si es comiendo, la idea es comiendo. Si es hablando, pues la idea es hablar. Si es haciendo determinado trabajo, pues centrémonos ahí. Recordemos que la conciencia tiene la capacidad de hacer una sola cosa a la vez y la puede llegar a ser perfecta si estamos practicando estos ejercicios de concentración. ¿Listo? Bueno, lo segundo es que la idea es que no lleguemos a pensar en ninguna otra cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que solo nuestra mente debe estar en lo que se está haciendo.
Por pequeño que sea, puede ser, ¿por qué no? Tomarnos un refresco, tomarnos un jugo, tenemos sed. Entonces uno podría llegar a decir, bueno, mi objetivo va a ser tomarme este refresco. Y solo concentrado bebiéndose su refresco. No más, eliminando efectos hasta que pueda llegar, puede que sea hasta un momento inolvidable porque la conciencia por primera vez se manifestó y nos permitió disfrutar del líquido que entra a nosotros refrescándonos. Otro aspecto que es muy importante es sin interrumpir una cosa para hacer otra. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a hacer el esfuerzo por terminar todo lo que empecemos. Bueno, que empezamos a lavar la losa, entonces la idea es empezar y terminar. Y una vez terminamos, ahí uno podría decir, ahora mi objetivo va a ser secar la losa. Y la seca del principio hasta el fin y luego con la cuelga, pero todo lo tiene que terminar. No vamos a dejar las cosas a medio. Así la conciencia y nosotros nos acostumbramos a terminar todo. Si estamos meditando, entonces no vamos a dejar esa meditación a medias, sino vamos a empezar a meditar hasta que terminemos. Vamos a hacer el desdoblamiento astral, lo empezamos hasta que terminamos. Vamos a hacer la práctica del arcano, la empezamos y lo terminamos. Así, si lo empezamos a practicar, este ejercicio tan sencillo, vamos a evitar la mediocridad. Bueno, por ejemplo, acá Oliver nos dice, la concentración es difícil. Yo trato de hacerlo en un momento y en otro mi mente se duerme. Sí, Oliver, mira, lo que pasa es que la concentración se logra a través de la autoobservación y la autoobservación en la mayoría de nosotros está muy atrofiada. Ahora, ¿cómo se desatrofia? Pues haciéndoles terapias. ¿Y cuál es la terapia? La terapia es concéntrese. Y en la próxima actividad que tiene, recuerde que es otra oportunidad para volver a hacer terapia. O sea, tiene de nuevo la oportunidad de volver a concentrarse. Bueno, que ahora tiene que limpiar el baño. Entonces, recuerde, esa actividad es una terapia para concentrarse y despertar cada vez más la autoobservación. Lo cierto es que si nosotros, por ejemplo, practicamos el cronograma diario, de principio a fin, de cabo a rabo, o sea, del inicio del día hasta el final del día, y lo cumplimos a cabalidad, les puedo asegurar que en un año, cumpliendo nuestro cronograma, concentrándonos aproximadamente en un año, ya logramos despertar completamente el poder de la concentración. Ahora les quiero comentar algo que es un premio que otorga la Logia Blanca a aquellas personas que hagan su cronograma, todo como lo estamos comentando, concentrado en el corazón, con el ánimo, pidiendo muerte, sin pensar en ninguna otra cosa, sin dejar las cosas a medias. Si una persona en un solo día logra cumplir todo su cronograma en concentración, en la noche seguirá concentrado. ¿Qué quiere decir eso? Que se le otorgará un desdoblamiento astral consciente. Ese es uno de los premios que nosotros logramos si hacemos todas las actividades desde el principio del día hasta el final del día concentrados. Bueno, otro aspecto que también es muy importante es que no vamos a futurizar lo que vamos a hacer y tampoco vamos a recordar lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque para eso hicimos el cronograma. ¿Listo? Y acá hay algo muy importante, ya para terminar, y es que la idea es que siempre que eliminemos un defecto, cuando vamos a hacer esos ejercicios de concentración, tenemos que volver al corazón. ¿Qué quiere decir eso? Apareció un desagrado. Lo observé, Madre Divina, mátame este yo del desagrado y vuelvo a sentir mi corazón o vuelvo a concentrarme en mi respiración y vuelvo a inyectarle el ánimo a lo que estoy haciendo. Alguien me grita mientras estoy haciendo algo, entonces, siento fastidio. Entonces, madre mía, mátame ese fastidio y vuelvo a mi corazón y vuelvo y le inyecto el ánimo y sigo haciendo. Más no me quedo en el país psicológico, porque muchas veces nosotros eliminamos un defecto y nos metemos por allá en las nebulosas de nuestra imaginación y nos dormimos, se duerme nuestra propia conciencia. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta estas pequeñas apreciaciones y teniendo en cuenta esto, ustedes se van a dar cuenta cómo nos va a ayudar muchísimo en las prácticas, en todas las prácticas, bueno, no solo en las prácticas, sino en todas las actividades del diario vivir. Bueno, por acá José nos saluda.
José, agradezco eternamente. Bueno, gracias, José. Magdalena nos dice, Leo, a mí pereza no le gusta esto, tener que anotar todo hasta lo del baño. Bueno, pues hay que matarla. Mira, Magdalena, existen, por ejemplo, yo lo hago en el celular. Cojo el celular y empiezo a anotar. ¿Qué anoto? Macroactividades. Te voy a poner un ejemplo. En una macroactividad está alistarme para ir a trabajar. Entonces, esa es la macroactividad. Ese es mi cronograma. Entonces, bueno, ahora llegó el momento de alistarme. Eso está en el cronograma. Pero en esa macroactividad hay subactividades. Esas no las voy a anotar, como por ejemplo, voy a ir al baño, me voy a bañar, me voy a cepillar los dientes, me voy a peinar, me voy a afeitar, me voy a poner la ropa interior, me voy a poner una media. No, eso ya, o sea, si lo queremos hacer así está bien, pero solo vamos a poner la macroactividad. Ya poniendo la macroactividad, sabemos que hay pequeñas microactividades como estas que estábamos comentando, como ir al baño, pero entonces ya sé que estoy en mi sección de alistarme y cada una de esas microactividades las voy cumpliendo cabalmente, aunque no las tengo que anotar. Sí, después, bueno, llegó el momento de preparar el desayuno y desayunar. Entonces, objetivo, preparar el desayuno y ahí pues voy a hacer, no sé, si hago chocolate, si hago huevos, si hago fruta, lo que haga, si hago caldo, si hago changua, bueno, lo que haga. Entonces, eso lo voy a hacer, pero solo pongo en mi macroactividad preparar el desayuno. Y las otras microactividades las sé que las tengo que hacer todas concentradas. ¿Listo? Bueno, este cronograma debe hacerse cada día, puesto que todos los días no hacemos lo mismo. Exactamente, Oliver, todos los días tenemos que hacerlo. ¿Sabes que de pronto sí vale la pena siempre tener ya una hora fija en el cronograma? Vale la pena siempre tener una hora fija, si están nuestras posibilidades, obviamente, las prácticas. Porque fíjate que algo muy interesante es que uno puede cargar horas. Te pongo un ejemplo. Si tú te levantas a las 5 de la mañana a hacer una práctica esotérica y si logras mantener eso por un mes, entonces ya a esa hora ya tienes la fuerza para levantarte a hacer esa práctica. Entonces vale la pena que las prácticas esotéricas, como que si tratemos, si están nuestras posibilidades, de dejarlas siempre a las mismas horas. Que a las 9 de la mañana voy a empezar a hacer las prácticas nocturnas. Entonces dejémoslo eso ya en nuestro cronograma y así nuestra conciencia se acostumbra a eso, a fijarse ahí. Si está obviamente en nuestras posibilidades. Pero como lo dice Oliver, todos los días son distintos y cada uno pues mira cómo maneja sus tiempos. Bueno, José nos dice, se me presentó un demonio que me tiene encadenado, pero no lo identifico. No sé su nombre. ¿Cómo pido su muerte? Mira, José, así de sencillo. Cuando lo sientas, simplemente dices, madre mía, mátame este yo. Sin necesidad de, como no sabes cuál es, cómo se llama, simplemente cuando lo sientas, madre mía, mátame este yo. Cuando lo escuches en tu mente, pues, madre mía, mátame este yo. Cuando te haga imaginar algo, madre mía, mátame este yo. No necesariamente tienes que decir el nombre de él. Simplemente puedes pedir la eliminación y ya. Bueno, Pablo, un saludo para Pablo, para Carol. Bienvenidos. Bueno, entonces ya partiendo de estos aspectos, ahora la idea es practicar la concentración y veremos los resultados en la muerte y en la muerte psicológica y obviamente el resultado en las prácticas esotéricas. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo aspecto del fracaso y este segundo aspecto se le conoce como la falta de la fe. Entonces, primero que todo vamos a tratar de explicar un poco qué es la fe. La fe es una virtud que se adquiere a través de la experimentación directa, que no tiene que ver con la creencia, porque muchas personas asumen que la fe está relacionada con la creencia. Pero la fe no es creencia, es vivencia, es experimentación directa de la verdad. Entonces, hablemos un poquito de qué es tener fe. Si, por ejemplo, una persona
logra practicar el arcano, el suprasexo, y logra la castidad y ya no derrama su energía sexual, entonces puede dar fe de la castidad, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, estamos todo el día estirándonos el dedo, ¿sí? Preguntándonos si estar en el mundo astral o en el mundo físico y nos estiramos el dedo y a los 5 minuticos volvemos y no los estiramos y así durante todo el día, todo el día, todo el día y en la noche, ¿por qué no? Estamos ya dormidos y en la mitad de un sueño nos preguntamos, ¿estaré en un sueño? Y de pronto nos damos cuenta que estamos en un sueño, se nos estira el dedo vemos cómo se ha estirado y en ese momento nos hacemos conscientes que estamos en un sueño, entonces ya podríamos dar fe que esa práctica es real, que sí se logra. Entonces, no sé si logran de pronto identificarlo como una persona que ya, por ejemplo, logró estirarse el dedo o quedó levitando y se dio cuenta que estaba en un astral porque estaba haciendo la práctica del saltico. Entonces esa persona ya da fe de que esto es real. O por qué no, tenemos un pensamiento en nuestra psiquis que nos está perturbando y empezamos a pedir muerte y pedimos muerte y pedimos muerte hasta que se va, se desintegra, no nos molesta más, entonces ya uno puede dar fe de que logró eliminar un defecto. Entonces esa es la fe. Si nosotros empezamos a tener fe, entonces nada nos va a quedar grande. ¿Cierto? Decía el maestro, eh, que hay que empezar primero con la fe como un granito de mostaza. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros al principio empieza con una partícula de fe muy pequeña. Por ejemplo, empezamos a hacer la práctica del desdoblamiento astral y llegamos hasta los síntomas y nos despertamos. Entonces ya tenemos fe que se puede llegar hasta los síntomas. Ese es nuestro principio de fe. Y posteriormente seguimos practicando y luego llegamos a experimentar los síntomas a un nivel más fuerte. Y de pronto nos asustamos y nos devolvimos. Entonces ya aumentó nuestra fe un poquitico. Y ahora logramos el desdoblamiento astral, sentimos que nos estamos levantando, pero no nos podemos levantar y de un momento a otro nos devolvemos con fuerza. Entonces, llegamos hasta ahí. Y si seguimos avanzando, logramos nuestra primera experiencia astral consciente y así sucesivamente. Una vez nosotros ya logremos, por ejemplo, el desdoblamiento astral o logremos una meditación, pues no tenemos por qué dudar que esto existe. Si ya lo logramos, ¿por qué lo estamos dudando? Lo contrario a la fe es la duda. Eso vale la pena que nosotros lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces acá vamos a encontrar dos aspectos que son muy importantes que estudiemos. El primer aspecto es que hay personas que han logrado tener fe, o sea, han logrado comprobar algunas cosas. Pero hay otros que no lo han logrado. ¿Sí? Por ejemplo, acá Oliver nos dice, yo no he salido en astral consciente, pero sí puedo decir que es real lo del mundo astral, muchas vivencias semiconscientes. Bueno, perfecto, Oliver. Entonces ya ahí tienes fe de algo, ya tienes fe de algo. Pero digamos que acá ya hay varias personas que han logrado el desdoblamiento astral, que me parece algo genial. Es como el abre bocas a darnos cuenta que esto es muy cierto, que es muy real, que tenemos un ser, que tenemos una madre divina. Y eso está muy bien. Pero nosotros tenemos que desarrollar la fe. ¿Y qué sería desarrollar la fe? Desarrollar la fe es que nosotros llegue un momento donde diga, bueno, pues voy a hacer la práctica de desdoblamiento astral de nuevo, uno cierra los ojos y vuelve y la logra. Va a investigar una cosa, otra cosa, se despierta y al otro día o esa misma noche dice, bueno, ahora voy a ir a investigar tal cosa. Entonces se acuesta y vuelve y logra el desdoblamiento astral. Y entonces esa persona empezó a afianzar la fe. Una persona empieza a practicar el arcano y sabe que va a salir victorioso y la próxima vez vuelve a practicar el arcano y sabe que va a salir victorioso y vuelve y sale victorioso hasta que afianzó su fe y su confianza en que puede lograr la castidad en el arcano. Entonces eso es afianzar la fe.
Pero es bueno que sepamos que muchos de nosotros ya hemos afianzado esa fe, pero aún dudamos de que vamos a volver a lograr esa práctica. Entonces acá es donde cada uno de nosotros tiene que empezar a reflexionar por qué duda. Y acá tenemos que empezar a estudiar. Bueno, está bien, por ejemplo, que una persona que no ha logrado el desdoblamiento astral de pronto dude del desdoblamiento astral o dude que lo va a sacar. Entre comillas estaría bien, ¿no? Porque eso se puede llegar a solucionar. Pero bueno, digamos que es aceptable. Lo que no es aceptable es que una persona que ya logró las prácticas todavía lo dude, todavía le meta mentes en su psiquis y empiece a pensar, ¿será que sí? Entonces acá nosotros tenemos que vencer la duda, ¿sí? Y bueno, vamos a estudiar un poco cómo se vence la duda. Tanto para una persona que no ha logrado la fe, digamos para una persona que, hablando del desdoblamiento astral, ¿no? Para una persona que no ha logrado el desdoblamiento astral, ¿cuáles son los pasos que tiene que lograr para experimentar por primera vez la fe? Y también vamos a estudiar los pasos que una persona tiene que seguir eh, una persona tiene que seguir para que su fe cada vez sea más grande. ¿Listo? Bueno, por acá, eh, bueno, María nos saluda, buenas tardes. La flor de vainilla nos dice, Leo, debe llegar el día que realicemos todas las prácticas en el transcurso del día o no necesariamente. Es que nunca las puedo hacer todas. O sea, pondré unos días, pero no sostenerlos diariamente. Bueno, la flor, mira, ojalá tuviéramos la posibilidad de hacer todas las prácticas en un solo día. Eso sería fabuloso. Si no logras hacerlas todas en un día, por lo menos ya debes tener unas prácticas básicas que se tienen que hacer todos los días. Por ejemplo, todos los días deberíamos hacer la retrospección del día. Todos los días deberíamos hacer la práctica de recordar la experiencia astral. Todos los días deberíamos hacer la práctica del arcano si estamos casados. Si estamos solteros, pues todos los días deberíamos hacer la sublimación con excepción del día del periodo, ¿cierto? Traslados de fondos, negociaciones e incluso son prácticas que se pueden hacer todos los días. Las meditaciones ojalá también las podamos hacer todos los días. Entonces eso es lo mejor que podemos realizar, porque es que si no logramos esa continuidad de propósitos, entonces las hacemos un día y por ahí los 4 o 5 días volvemos a hacerlas y pues no vamos a ver los frutos que necesitamos. Bueno, uno se despierta en el astral y logra ir a ver algo y en plena investigación se duerme otra vez o se despierta. ¿Es por falta de concentración? Sí, Verónica, es por falta de concentración. Te están mostrando exactamente eso. Bueno, escepticismo es lo que indica a uno es la duda, ¿sí? Sí, una parte un detalle del escepticismo es la duda. Pero la duda después se convierte en escepticismo. O sea, el primer paso para caer en el escepticismo es la duda. Y después ya la mente uno le empieza a decir, eso es falso, eso no se puede hacer. Bueno, Oliver nos dice, bueno, Magdalena nos dice, todos los días la meditación siento que cuando no medito me identifico mucho, es un lío. Sí, Magdalena, es así. Ojalá todos los días podamos dedicarle tiempo a nuestras meditaciones. En el conocimiento los defectos siempre nos engañan y nos hacen pensar que estamos perdiendo el tiempo. No es tiempo, es donde debemos luchar y no dejamos vencer por ellos. El objetivo de ellos es que abandonemos el conocimiento. Sí, es que recordemos que si nosotros empezamos a trabajar con más juicio, vamos a eliminar los defectos y los defectos no se van a dejar matar. Ellos son muy inteligentes. Ellos saben que si nosotros empezamos a trabajar y si nos dejan despertar la conciencia, ellos van a morir. Entonces ellos se tienen que rendir. Bueno, ahora sí vamos a estudiar lo siguiente. ¿Cómo logramos la fe? Estos son los 4 aspectos que tiene que seguir una persona que quiere afianzar la fe. O sea, que quiere cogerle confianza a las prácticas. Y segundo, lo que tiene que hacer una persona que no ha logrado la fe, o sea, que no ha logrado experimentar directamente. Bueno, lo primero es que la persona tiene que saber anhelar. ¿Qué es saber anhelar? Tener la disposición.
tener el ánimo, tener las ganas, tener la berraquera, el deseo de sacar la práctica. ¿Listo? Si nosotros vamos a hacer una práctica con un estado de derrotismo, les recuerdo que el derrotismo es el sentimiento donde uno no va a ser capaz. Les puedo asegurar que ya perdimos el saber anhelar. Saber anhelar es inyectarle el ánimo, las ganas, dice decir, voy a sacar esta práctica hoy, cueste lo que cueste. Eso es saber anhelar, meterle ganas. Bien, una vez ya sabemos anhelar, ahora necesitamos saber osar. ¿Y qué es osar? Osar es atreverse. Que esto no solo se quede en palabras, sino que se convierta en hechos. Entonces yo digo, voy a hacer la práctica, el desdoblamiento astral, tengo el ánimo y de una vez, como tengo el ánimo, voy, me encierro en el cuarto, hecho seguro, y me acuesto y empiezo a hacer el canto del Belilín para hacer la limpieza. Entonces eso es saber usar. Muchas veces nosotros solo nos quedamos en el anhelar. Ay, sí, yo voy a hacer esa práctica. Ay, sí, voy a hacer, pero no las hace. Entonces es importante atrevernos, dar el primer paso. Si tenemos ganas de hacer algo, hagámoslo de una vez. No esperemos, no lo aplacemos. Eso sería el saber usar. Tercero, luego viene el saber hacer. ¿Qué es el saber hacer? El saber hacer es empezar a hacer con concentración. Es empezar a seguir cada uno de los pasos que nos enseña la práctica muy concentrados. Hablando del desdoblamiento astral, entonces me concentro en mi corazón, empiezo a relajar mi cuerpo, empiezo a relajar mi emoción, empiezo a relajar mi mente, y empiezo a pedir muerte para concentrado, como lo estamos hablando, concentrado en el corazón, imaginando lo que tengo que imaginar, y hasta que lo logro. Porque el que sabe hacer, les recuerdo que el que hace es la concentración, la conciencia. Cuando nosotros estamos concentrados, la conciencia hace y para la conciencia no hay error. Una vez logremos la práctica, entonces tenemos que saber callar. Porque muchas veces nosotros logramos una práctica, se nos mete el orgullo, se nos mete el yo loro y por que se nos metió esa práctica, lamentablemente ya no nos vuelven, por ejemplo, a regalar un desdoblamiento astral. Entonces vamos comprendiendo cosas y las vamos callando y nos van enseñando otras cosas y vamos callando. Tal vez ustedes han escuchado esa enseñanza que dice, el que calla otorga. Y eso es así. Si nosotros callamos lo que vemos en los mundos internos, otorgamos que nos sigan mostrando cada vez cosas más interesantes, más profundas. Entonces, estos son los 4 preceptos que nosotros podemos practicar para afianzar la fe. Primero, para que una persona que no ha logrado la fe o no ha logrado experimentar alguna práctica, siga estos 4 pasos: saber anhelar, saber osar, saber hacer y por último, saber callar. Y para que una persona que ya logró la fe, pero necesita desarrollarla, de igual forma la empiece a desarrollar en cada una de las prácticas. ¿Listo? Bueno, entonces es así como nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros empezamos a desarrollar esa vivencia, la fe empieza a alimentarse y se empieza a alimentar a través de las obras. Entonces ya los desdoblamos una vez, luego volvemos a hacer la práctica y la volvemos a sacar y cuando nos damos cuenta ya podemos hacer un análisis y decir, bueno, me estoy desdoblando 3 veces a la semana consciente. Entonces ya la persona dice, bueno, está bien. Sí, bueno, no está bien, sino bueno, vamos a intentar hacerlo 4 veces consciente. Y luego sabe que cada vez que hace la práctica de meditación ya comprende y entiende que siempre que medita comprende algo, hasta que ya, por ejemplo, aprende la práctica de Koanes y ya le empieza a coger la fe y él sabe, bueno, sé que de 10 prácticas de meditación de Koanes que haga, por lo menos 2 logro el Samadhi o el vacío iluminador. Entonces ahí va afianzando la fe.
¿Y cómo se afianza? Obrando. No hay otra forma de lograr el desarrollo de las prácticas si no es practicando, practicando, practicando. Por ejemplo, la misma práctica del sacrificio por la humanidad. Nosotros, si de pronto queremos volvernos instructores, debemos entender que solo a través de la práctica de estar enseñando el temario y volviendo a otro temario y volviendo a otro temario y volviendo a otro temario, pues le cogemos la fe a la enseñanza. Ya llega un momento donde el mismo Padre se puede manifestar porque estamos lo suficientemente seguros de lo que estamos enseñando, producto de la misma práctica. Bueno, Magdalena nos dice, saber callar es muy grande. Sí, es muy grande saber callar. Y tiene una razón, ¿no? Y la razón es que es muy importante. Porque si nosotros sabemos callar, vamos a darnos cuenta cómo podemos avanzar bastante. Bueno, Rebeca por acá nos dice, si estoy trabajando en un defecto en la meditación y me hacen saber que debo trabajar otro, debo cambiar el defecto a meditar. Rebeca, lo que tú puedes hacer es que puedes empezar a relacionarlos. Voy a poner un ejemplo. Digamos que en la meditación estamos trabajando el adulterio, un ejemplo. Entonces estamos trabajando el adulterio, de pronto de alguna relación que tuvimos, donde adulteramos. Y mientras estamos meditando el adulterio, nos dicen en el astral que empecemos a estudiar la masturbación. Entonces lo correcto, o lo que yo recomendaría, es que empecemos a relacionar cómo se relaciona, valga la redundancia, el adulterio con la masturbación. Y ahí vamos a encontrar otros detalles, como por ejemplo el mirar fotos para provocarse, eh, en la pornografía. Entonces ahí ya uno empieza a relacionar y empieza a encontrar algunos detalles. Recuerden que cuando estamos meditando, en los mundos internos nos van dando como unas pistas para seguir profundizando en lo que estamos estudiando. Bueno, cuando viene el bajón y pasas el día tratando de salir de ahí, es válido saltarse las prácticas para aplicar la muerte en marcha todo el día para salir a flote. Bueno, pues sí, es válido la muerte en marcha para salir a flote, pero recuerda que si tú haces el esfuerzo por hacer las prácticas, la misma práctica te saca a flote. ¿Listo? Ahora, una pequeña recomendación. Cuando nos sentimos sin fuerza, hay que ir a dar fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno se siente como muy bajo de nota, tiene uno que ir a hacer sacrificio por la humanidad. Y al hacer ese sacrificio por la humanidad, ustedes van a experimentar la fuerza para ahora sí seguir en la muerte en marcha o ponernos a meditar. Para que lo tengamos en cuenta. Voy a morir, hoy cueste lo que cueste. Bueno, qué bien, Magdalena, esa es la actitud. Fabricia por acá nos saluda. Hola, Fabricia, ¿cómo estás? Ruby también por acá saludándonos. Bueno, nos dice, hay algo gracioso en relación a la duda, y es cuando se está en astral y tratas de atravesar una pared y no puedes porque se mete la duda, cuando ahí apelas a la fe que tienes porque ya has hecho antes y lo haces sin meterle la mente, sin dudar, de inmediato se puede pasar la pared. Sí, Fabricia, porque fíjate que esa pared termina siendo un concepto de nuestra propia mente, es un concepto de nuestra psiquis. Y si uno piensa, pierde, como dicen por ahí. Bueno, Erika también nos saluda. Hola Erika, ¿cómo estás? Si no se logra una práctica, no se debe enseñar. No, Verónica, al contrario. Tú enseñas para tener los méritos para lograr la práctica. Si nosotros nos metemos el concepto de que tengo que lograr la práctica para así poder enseñarla, créeme que va a ser muy difícil. Yo te recomendaría que la enseñes, hagas los méritos, y si lo haces los méritos de enseñarla y la enseñas, por mérito logras la práctica. Es al revés. Cuando se abandona un defecto y se le hacen varias meditaciones hasta que uno entiende que ya lo comprende, pero si todavía no lo vemos muerto en el astral, pero ya se ha revisado todo ese defecto y ya no se siente que
que se exprese. Igual hay que seguir con el yo, con qué se sigue si ya se ve, si ya no se ve al yo. Bueno, Fabricia, lo real es que hay que seguir con él, porque si no te han dicho que lo sueltes es porque todavía hay algunos detalles que no se han comprendido. Por lo general esos son los más difíciles de ver. Y esos detalles, si no se comprenden rápido, pueden llegar a revivir lo que ya hemos eliminado. Entonces hay que seguir despulgándolo. Para eso hay que preguntarle al papá, o bueno, al padre, a la madre, en un astral, bueno, madre, como por dónde más lo cojo. Y entonces te van a mostrar otra escena o te van a mostrar algo relacionado para que lo sigamos trabajando. Bueno, ahora vamos a estudiar un poco el siguiente tema por el cual las prácticas no dan resultados positivos y es el temor. El temor está muy relacionado también con la duda, ¿no? Ya que está relacionado también con la parte de la imaginación mecánica. Entonces, ¿qué es el temor? El temor el temor vive en la parte emocional, donde nosotros sentimos que las cosas van a salir mal y que además de eso nos pueden generar un dolor o nos pueden hacer generar un daño. Lo cierto es que en el momento en el que hay temor, eh, el temor se adueña, lo primero que hace el temor es que se adueña de nuestra imaginación y nos empieza a hacer proyectar lo peor. Si por ejemplo vamos a hacer una práctica de transmutación sexual, en nuestra mente el miedo se apodera y nos hace pensar que vamos a tener una caída sexual y que vamos a perder el mucho o poco trabajo que tenemos. Si vamos a hacer una práctica de desdoblamiento astral, aparece el miedo y nos va a hacer sentir que nos puede pasar algo, que pueden venir los magos negros, que nos pueden hacer daño, o simplemente el miedo de sentir que uno no va a poder. Entonces ya en la mente uno se imagina que no va a poder. ¿Y qué sucede? Cuando la imaginación se nubla, entonces la voluntad desaparece. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la voluntad, que es una de las fuerzas más poderosas, la fuerza de la voluntad, ya no nos va a ayudar a que la práctica sea positiva. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a solucionar los miedos que les tenemos a las diferentes prácticas. Mire que hay veces hasta en la misma meditación podemos tener miedo. Miedo a enfrentar determinados yoes, miedo a recordar las escenas. Entonces, si habitan esos miedos dentro de nosotros mismos, pues las prácticas no van a tener resultados positivos. Si por ejemplo tengo el deseo de volverme instructor, pero tengo miedo de pronto a foguearme, a prepararme para volverme instructor, tengo miedo a hablar con las demás personas. Entonces, mientras yo siento este miedo, aparece la imaginación mecánica que les comentaba, me proyecta lo peor, me proyecta que se están burlando de mí, que soy muy viejo, que se me van a olvidar las cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo de que cuando estén enseñando de pronto se les olvide alguna palabra. Y entonces ahí en ese momento ese miedo los bloquea y de una vez lo detiene y no deja que la voluntad haga. Entonces, lo primero que uno debe tener en cuenta para vencer estos miedos es que tiene que solucionar ese miedo. Cuando lo solucione, va a tener la claridad mental. Y cuando ya tiene la claridad mental, entonces la voluntad ahora va a servirnos a nuestro favor. De la tarde, en punto. Sí. Bueno, ya vamos a explicar cómo lograr vencer esos miedos y utilizar la imaginación y la voluntad a nuestro favor. Bueno, Verónica por acá nos escribe y nos dice, Leito, si el padre me pide sencillo para pagar el transporte, es decir, tengo billetes y monedas, pero no las que quieres, debo cambiar la forma de hacer sacrificio por la humanidad. Si te están diciendo que tienes que pescar, ya sea volantes, afiches, eso es el sencillo, pescar, pescar, pescar. Bueno, Oliver nos dice, eliminar un yo tarda mucho tiempo, yo vengo dándole a un yo y llevo tiempo con él y sigue vivo en cabeza de legión. Cuando me doy cuenta
Sí, ya lo enviaron al abismo. Sí, es que yo es grandísimo. Fíjate, yo por ejemplo llevo estudiando un yo como unos 3 años, uno más, como unos 5 años, y ahí todavía está. Pero es un yo grandísimo que tiene mucha sabiduría. Hay otros detalles que sí se mueren en 3 meses, 2 meses, hasta en una semana, pero hay unos yoes grandes y esos yoes son los que nos van a dar muchísima sabiduría. Por ejemplo, conozco un compañero que lleva estudiando el yo de la prostitución, lo lleva estudiando casi 20 años y todavía sigue trabajando. Entonces, sí, hay yoes muy pesados y hay otros que sí van a ir muriendo rápidamente. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a solucionar estos temores? Lo primero, para solucionar estos temores, ¿sí? Es que tenemos que vencer el miedo. Ahora, ¿cómo vencemos los miedos? Lo primero es que tenemos que cogerlos en meditación y tenemos que descubrir los miedos, de dónde vienen, cómo se originan y darnos cuenta que esos miedos en el fondo son infundidos y que no tienen pies y cabeza. Entonces los eliminamos. Eso es muy importante. El temor lo podemos matar obviamente en la muerte en marcha, pero vale la pena ir a estudiarlos. Cuando nosotros estudiamos los miedos, descubrimos que nos tensionan, nos hacen imaginar lo peor y nos quitan la voluntad. Entonces, cuando los eliminamos, los estudiamos, recuperamos la relajación, recuperamos la imaginación y recuperamos la misma voluntad. Una vez nosotros ya estudiamos el miedo, ahora tenemos que utilizar la voluntad y tenemos que utilizar la imaginación. Les voy a poner un ejemplo. De pronto me da miedo de que a través del desdoblamiento astral aparezca un mago negro y me haga daño. Entonces uno debe imaginar qué debe hacer uno, ¿sí? Como visualizar qué debo hacer cuando venga alguien a hacerme daño en el mundo astral. Entonces visualizo que cuando pase eso hago la conjuración de Júpiter. Entonces ya como sé lo que tengo que hacer y lo hice con mi imaginación, cuando salgan astrales y se me presente ese miedo, si es que se me presenta, como ya tengo claridad de qué es lo que tengo que hacer, pues hago la conjuración de Júpiter y listo, queda solucionado ese tema. Bien, tengo miedo de pronto en la práctica del arcano a tener una caída y me pongo a estudiar los miedos y entonces ahí en ese momento me pongo a reflexionar, bueno, y cuando si llega una sobreexcitación, ¿qué debo hacer? Y entonces ya estudiando los miedos y ya estudiando el yo fornicario, entonces ahí uno entiende, pues me tengo que relajar, me tengo que concentrar en los centros superiores, debo imaginar cómo la energía sube con más fuerza, tengo que relajarme y listo, como ya lo imaginó y ya lo visualizó, cuando vaya a la práctica, si es que se da ese proceso, ya sabe cómo llevarlo. Entonces, claro, ahora sí, como la imaginación ya resolvió, la voluntad nos va a ayudar. Y es así como nosotros vamos a ir venciendo cada uno de los miedos que tenemos. Miedo a la meditación, miedo a un defecto. Es que ese defecto es muy grande y me da miedo meditarlo. ¿Y por qué? Pues recordemos que todos los miedos están relacionados con el apego. Entonces uno estudia el apego a ese yo, lo comprende, lo elimina y ya sabe, bueno, en la meditación sabe. Y cuando este defecto venga a molestarme con su ansiedad, ¿qué debo hacer? Entonces ya uno visualiza, pues en ese momento de morir, en ese momento tengo que hacer esto. Entonces ya como lo visualizó, ya sabe cómo vencerlos. Y es así como vamos a ir poco a poco logrando el avance. Bueno, Verónica nos dice, también encierran un yo y otros los duermen, también encierran. No, por lo general, a los yoes no es que los duerman, los yoes los encierran. Hay veces donde hay un yo que está molestando mucho y nos los encierran en los mundos internos y más adelante no los sacan, no vuelven y salen a la luz para que los eliminemos. En otras ocasiones, cuando estamos trabajando un yo fuertemente, ya no nos lo encierran, sino lo mandan al abismo, que era lo que comentábamos con Oliver. ¿Cómo se trabaja el miedo si es ante la posibilidad de recibir un daño físico? Un ejemplo, si tu papá te golpea, ¿cómo se vencería un miedo así?
Bueno, Fabricia, en este caso tendrías que estudiar el apego al cuerpo. Si me hago entender, el apego al cuerpo físico. Y tienes que empezar a estudiar el apego al dolor físico. Porque quiero comentarte que cuando uno visualiza algo con el miedo, sin darte cuenta, la imaginación hace que nosotros sintamos el miedo. Si por ejemplo yo tengo miedo que me van a pegar un puño, cada vez que yo imagino, de alguna otra forma siento el dolor del puño. Entonces tengo que estudiar el apego a esa sensación, porque en el fondo el miedo quiere que me peguen ese puño para poder decir en la mente, ah, si ve que sí era cierto. Entonces cuando yo estudie ese apego a ese dolor, cuando yo estudie el apego al yo masoquista, aunque no lo aceptemos que somos masoquistas, pero lo somos, entonces, cuando estudiamos esos apegos, entonces nos vamos a dar cuenta que se soluciona. Y bueno, tengo miedo a una enfermedad, entonces yo tengo que estudiar el miedo al apego al cuerpo físico. Y cuando estudio el miedo y el apego al cuerpo físico, entonces listo, ya ese miedo va a terminar desapareciendo, aunque sea un dolor físico. Me consultaron cómo se trabajaban los miedos y los incubos y los subcubos. Los incubos y los subcubos se trabajan con la imaginación mecánica. ¿Listo? Por lo general, el subcubo es toda la imaginación mecánica que tiene uno de hombre hacia las mujeres. Cada vez que yo me imagino una mujer, ya sea mi pareja, ya sea mi exnovia, ya sea una protagonista de una novela o de una serie, cada vez que yo lo recuerdo, ese es mi subcubo. Y en la mujer es al revés. Cada vez que recuerda a la pareja, cada vez que recuerda a un cantante famoso, cada vez que hasta recuerda a un hijo, es el incubo. Entonces tendría que matar la imaginación mecánica. Miedo a las cosas sobrenaturales. Exactamente, hay que estudiarlo. Hay que estudiar todos esos miedos a las cosas sobrenaturales, porque en el fondo cuando empezamos a despertar la conciencia nos damos cuenta que nada de eso es sobrenatural, es normal, sino que no tenemos la conciencia para poder entenderlo. ¿Listo? No, que tengo miedo al desdoblamiento astral. ¿Por qué? Estudiemos esos miedos, estudiémoslos, reflexionémoslos y eliminémoslos. Cuando los estudiamos, de ahí sale la fuerza de voluntad que nos va a ayudar a avanzar. Bueno, Carol por acá nos dice, yo quiero salir en astral para saber si estoy con la pareja correcta. ¿Será el temor que no me deja salir? Por si me dicen que no es la persona, debo entonces trabajar el yo del apego y el orgullo por el amor propio herido. Sí, Carol, eso es cierto. Mira, tú debes, cuando vas a hacer una investigación, por ejemplo, sobre eso, debes salir con la convicción y con la humildad que vas a hacer caso, cueste lo que cueste. Y si hay un miedo y un deseo a que quieren que te muestres lo que tú quieras, pues eso no te va a dejar salir. Lo mejor es, Padre, con humildad, te pido que me muestres, estoy dispuesto a hacer caso a todo lo que digas, así yo no lo quiero. Pero para llegar a esa humildad, pues tienes que hacer un trabajo. Hay en sueños unos que se matan cayéndose en un hueco, esos van al abismo. En un sueño, unos que se matan cayéndose al hueco, esos van al abismo. Bueno, sí, hay unos yoes que nosotros vemos que van al abismo, pero también hay veces donde vemos que hay personas que se van al abismo y son personas que van a las infradimensiones, que ya van en la última existencia, no quieren trabajar sobre sí mismos y van a evolucionar. Bueno, bueno, voy a responder estas dos preguntitas y pasamos al cuarto aspecto del fracaso, que es la falta de objetivo. Bueno, ¿alguna vez te pasó que te den una enseñanza en el astral y que al regresar no sea capaz de ordenar lógicamente lo que te dieron y que solo te quede como el sabor o el tema que se trabaja? ¿Esa sabiduría queda en algún lado? Bueno, Fabricia, cuando te pase eso, anótalo. Tenlo muy presente, porque en este momento no lo vas a entender o no lo entiendes, pero más adelantico lo vas a comprender muy bien. Sí, a mí me ha pasado muchas veces, muchísimas veces, donde me dan unas enseñanzas y uno, bueno, la enseñanza es muy clara, pero uno baja y no le ve la lógica, pero por dónde esto se contradice con lo que yo creo.
pero uno lo tiene ahí claro y después de un mes, 2 meses, o uno termina de hacer un trabajo sobre la meditación, sobre la lujuria, y uno lo entiende. Ay, mire, esto que me querían decir, ahora sí lo puedo ver muy bien, lo puedo dilucidar muy bien, lo puedo ver con claridad. Entonces no te preocupes, recuerde que cuando te dan esas enseñanzas, las vas a entender más adelante. ¿Te ha pasado al saber conscientemente en el astral quedar instantáneamente ciego y tener que pedir al ser por luz para poder ver a cuál de estos aspectos puede verse? A la falta de autoobservación. No te estás autoobservando y estás quedando ciega, no estás mirando a los yoes en el diario vivir y por eso estás ciega. Entonces te piden que hay que pedir luz, hay que pedir iluminación. Estar ciego en el astral es no poder verse, no autoobservarse. Entonces te están diciendo que falta autoobservación. Alonso dice, Leo, yo no tengo temor ni dudas, pero no veo avances en la forma de salir en astral. ¿Será que lo hago bien? Bueno, Alonso, mira, en ese caso tienes que hacer estos pasos de los que ya hablamos y es lograr la fe. Alonso, tienes que empezar a hacer el esfuerzo al saber anhelar. Cuando vas a hacer la práctica, ve con el ánimo, con la disposición, con la seguridad que lo vas a hacer. Y luego tienes que pasar al saber osar. Empieza a hacerlo. Y luego el saber hacer. Concentrado en el corazón, haciendo con el ánimo, con la disposición, como lo estábamos hablando en el primer paso, que es la concentración. Ese es el saber hacer. Y lo vas a lograr. Y cuando lo logres, simplemente calla para que otorgues cada vez más experiencias. Bueno, vamos a hablar del último aspecto, que es el aspecto de la falta de objetivo. Entonces, vamos a estudiar que muchas veces las prácticas no nos dan resultados porque no tenemos un objetivo claro. Y nosotros tenemos que estudiar qué es esto el objetivo, porque es algo muchísimo más profundo. Lo primero que debemos entender es que cuando nosotros vamos a hacer una práctica, ya sea el desdoblamiento astral, ya sea la meditación, ya sea el arcano, cualquier práctica debemos tener un objetivo claro y no solo el objetivo claro, sino tenemos que anhelar saberlo, anhelar descubrir lo que queremos descubrir. Por ejemplo, una persona que quiere lograr el desdoblamiento astral tiene todas las ganas de salir en el astral, pero ¿a qué? ¿A qué quiere salir? No, es que yo anhelo saber quién es mi pareja si estoy soltero. Lo deseo con todas las fuerzas de mi corazón. Entonces, esa fuerza de ese deseo de querer saber eso, lo va a sacar consciente al mundo astral. Pero si yo, pues a ver si me muestran pareja. O sea, no le tengo el ánimo, no le tengo el fuego. Entonces es muy probable que por falta de ese ánimo al querer saber eso, entonces no salga en astral. Bueno, yo en verdad quiero saber, me intriga, es que me intriga saber una vida pasada. Me gustaría saber una vida pasada y tengo muchas ganas de saberlo y por eso quiero lograr el desdoblamiento astral. Seguro que esa fuerza de ese objetivo lo va a sacar en astral a mirar su vida pasada. Pero si yo voy como, ay, pues, a ver si me muestran, a ver quién fue una vida pasada. Entonces es muy probable que por falta de ese objetivo, de esas ganas, logre la práctica. Ahora bien, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando vamos a hacer una práctica de meditación. Entonces, bueno, voy a ir a meditar ¿a qué? ¿A qué voy a ir a meditar? ¿A matar el yo? ¿A borrar esta sensación? ¿O a comprender algo relacionado con este efecto? ¿A qué voy a ir a la meditación? Entonces, no, esta meditación que voy a hacer es para borrar estas sensaciones. Entonces voy con ese objetivo y es que los voy a borrar, voy a quitarme esto de mi centro sexual, de mi centro instintivo, voy a quitarme esta emoción negativa, voy a quitarme este dolor que siento en el pecho. Entonces voy con esa fuerza a meditar y seguro lo logro. Pero si me va a meditar como, pues voy a ir a ver qué efecto va a haber. Entonces es muy probable que la práctica no me dé resultado. Lo mismo con el arcano. Si voy a la práctica de la transmutación sexual, ¿cuál es mi objetivo? Pues subir mis energías, crear mis cuerpos existenciales, que todo mi ser suba por mi médula espinal,
y me voy con ese objetivo, pues claro, voy a tener la potencia, el ánimo, la disposición, la berraquera y voy a tener una práctica muy chévere, muy interesante. Pero si mi objetivo es pues, hay como a transmutar, entonces nos falta fuego, nos falta ánimo para que las cosas nos den resultados positivos. Entonces acá es donde nos vamos a dar cuenta cómo el ánimo es el motor para llevarnos a donde queremos llegar. Si nosotros perdemos ese ánimo y ese fuego para la obra o para las prácticas esotéricas, les puedo asegurar que nos va a quedar muy difícil que las logremos sacar adelante. ¿Listo? Bueno, entonces, algo que es muy importante que debemos tener en cuenta con relación a esto de los objetivos es que debemos practicar la fuerza del objetivo. Así como practicamos la concentración en cada una de las actividades del diario vivir, tenemos que practicar el objetivo, el fuego del objetivo. ¿Y cómo lo practicamos? Pues sencillo. Entonces voy a almorzar. Entonces me pongo mi objetivo es almorzar. Y con el ánimo, la disposición de almorzar. Y con ese ánimo, entonces ahí sí me pongo a comer con ese objetivo que es comer. Y después, bueno, mi objetivo es lavar los platos. Y le meto ese ánimo, ese objetivo de lavar los platos y así lo voy fortaleciendo. Y es así como empiezo a manejar mi fuerza emocional hacia lo que estoy haciendo. Y ahora sí, cuando voy a hacer mi práctica de desdoblamiento astral, como todo el día empecé a practicar el fuego hacia los objetivos que quiero, de lo que estoy haciendo, entonces ahora sí, y voy a sacar la práctica, cueste lo que cueste, y voy a ir a investigar esto porque quiero saberlo y seguro lo descubrimos. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo, lo vamos a lograr. Ahora bien, muchas veces nosotros salimos en astral, a mí me ha pasado, y yo sé que a muchas personas también les ha pasado, salimos en astral y apenas nos hacemos conscientes que estamos en un sueño, digamos que estamos caminando y de un momento a otro estoy en un sueño, nos estiramos el dedo se estira y uno dice, estoy en un sueño, qué bien. ¿Cuál es mi objetivo? Yo a qué vine al mundo astral. Yo no empieza, investigo esto o investigo esto. O investigo esto o esto. Entonces, como no tiene claridad, lo despiertan a uno. Dándole a uno a entender que perdió la oportunidad de comprobar, de investigar algo porque no tenía objetivos claros. Entonces, vale la pena que miremos si de pronto estamos fallando también en este aspecto, la falta de objetivo. Bueno, bueno, por acá Alonso nos dice, Leo, yo no tengo bueno, eso ya lo habíamos hablado. Bueno, esa fue la conferencia del día de hoy. No me queda más que invitarlos el día de mañana. Vamos a hacer una práctica guiada en vivo. Les estaremos indicando qué práctica vamos a realizar el día de mañana. ¿Listo? Para que estén muy atentos. La próxima conferencia va a ser cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales, que esa va a ser la próxima semana. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Voy a pasar ahora sí a mirar de pronto algunas preguntas que hay por acá, que nos hicieron falta de la última parte de la conferencia. Bueno, Verónica nos dice, ¿por qué uno recuerda algunos astrales y solo una muy pequeña parte, o sin embargo hay otros que recuerdas por años, muy claramente, como si fueran de hoy? Bueno, Verónica, eso se da porque el padre lo quiere así. Y eso que tú soñaste en el pasado es muy significativo y por eso lo sigues recordando. Cuando tú recuerdes una pequeña parte de un astral, no importa, no importa, anótala e interprétala. Así sea una escena. Por ejemplo, puede ser una escena erótica. Recuerdas que pasaron muchas cosas, pero lo único que recuerdas fue una escena erótica. Y entonces ya, entonces ahí ya tienes con qué estudiar. Y te vas a dar cuenta que empiezas a estudiarlo y era lo que necesitabas y con base a ese estudio después hasta recuerdas lo que faltaba en la otra parte de la experiencia astral. Entonces sí, es así. Ahora, cuando vamos a recordar la experiencia astral, no hay que estresarnos, porque si nos estresamos de querer recordar
ese mismo estrés nos hace olvidar. Entonces no hay que tomarlo muy tranquilo, muy relajado. Recordamos una pequeña parte del astral, listo. Entonces anotémoslo, tratemos de interpretarlo. Y ahí mientras lo estamos interpretando, ¡pum!, aparece la otra parte. Y ay, qué chévere, mire, era esto y eso se une con esto. Y si no recordamos más, no importa, interpretemos y trabajemos eso que nos están mostrando. Bueno, ¿qué significan dos árboles, uno con frutos verdes y otro con frutos maduros? Te están mostrando, el árbol representa el padre y representa la sabiduría. Entonces están mostrando que hay una sabiduría que ya está lista. Recordemos que los frutos que ya están maduros es sabiduría que ya está lista que tú puedes empezar a tomar. ¿Y cómo tomas esa sabiduría? Con la meditación. Si tú empiezas a meditar sobre algunas cosas que ya están listas para meditar, entonces vas a comprender muchas cosas. Pero hay unos frutos que están verdes, o sea, hay algo que todavía no, todavía está muy verde. También está relacionado con que alguien está muy verde, muy biche para el conocimiento, entonces eh, aún está verde, todavía no está preparado o no está preparada. Y en el otro lado, pues uno ve que sí hay alguien que ya está preparado para la enseñanza. Eso de falta de objetivo me pasa, no tengo el fuego para querer saber, como que no me interesa. Además, por otro lado, a veces anda la soberbia. Pues sí, ese es el problema. Mira, igual, si se entra la soberbia, eh, pues uno puede anhelar como el por qué, bueno, pero ¿por qué, padre? Muéstrame por qué pasa esto, por qué. Y esa fuerza del saber del por qué nos da el fuego para comprobar las cosas. Pero tiene que haber ese ánimo, tiene que haber ese fuego. O la soberbia es no querer saber o preguntar. Bueno, sí, ese ya sería un detalle del orgullo. Y hay que estudiarlo porque hay que tener en cuenta que uno de los detalles que hace que nos volvamos magos negros en la obra del Padre, que nos volvamos los enemigos declarados de nuestra propia obra, es el odio y la soberbia. La soberbia activa el yo mago negro. Y por lo general, la soberbia es un detalle de orgullo. Cuando uno no comprende, cuando uno no tiene sabiduría, le echa la culpa hasta al mismo ser o a otras personas. Pero cuando comprendemos, empezamos a darnos cuenta, ah, esto es por esto. Ah, eso es porque yo me lo gané. Ah, eso es porque yo cometí estos errores. Y posteriormente nos damos cuenta que esas cosas malucas que nos pasaron, de alguna u otra forma, fueron las mejores cosas que pudieron pasar para poder avanzar mucho. Pero bueno, eso poco a poco lo vamos a ir comprendiendo. Bueno, Fer nos dice si el objetivo me ha servido mucho para saber por lo que estoy luchando y no debo parar hasta lograrlo. Muy bien, Fer, así es. Sí, es que el objetivo es muy importante y a veces no le damos la importancia que requiere, pero créanme que es muy importante tener claro, tener las ganas de saber las cosas. Se le puede decir al ser que elija el objetivo, o sea, que muestre lo que él quiera. Magdalena, de poder se puede, pero yo te recomiendo que lo hagas tú, que por tu iniciativa. ¿Para qué? Para que lo que te muestren en el mundo astral, tú ya sepas, ah, bueno, yo pregunté esto y me mostraron esto. Ah, bueno, yo pregunté esto y lo interpreto con base a la pregunta que tengo. Si no lo haces así, el ser te puede mostrar pues lo que él quiera, pero te va a quedar, va a ser de forma confusa. Ahora, hay que estudiar la pereza, porque es la pereza el objetivo. Ahora, fíjate que es que son muchas cosas las que nosotros podemos comprobar. Por ejemplo, en el desdoblamiento astral, bueno, ya miren qué existencia hoy, ya miré una vida pasada, ya miré la vida antepasada, ya miré la vida tras antepasada, ya miré de pronto la involución, ya miré qué fui en el reino mineral o en el reino vegetal o en el reino evolutivo. Me gustaría tener una enseñanza sobre los cielos, ya me gustaría hablar con tal maestro, me gustaría investigar tal escuela. Es que hay muchas cosas, entonces no debemos, eh, o sea, son muchos objetivos los que tenemos. Bueno, ¿cómo va la muerte de este yo? ¿Cuáles son los puntos débiles de este yo? Me gustaría lograr el desdoblamiento mental para hablar con los detalles más fuertes de este yo.
Me gustaría mirar lo del Hercolus, cuánto tiempo le queda a esta raza. Bueno, es que son muchas cosas. La pureza de este conocimiento. Entonces son muchos objetivos. La idea es que no lo dejemos como tan al azar. Como que cada uno de nosotros analicemos y le inventamos fuego, ganas de querer comprobar y seguro que lo logramos. Bueno, Margarita nos dice muchas gracias, ¿no? Margarita, gracias a ti. José nos dice, tal vez cometí un error en el astral, se me cayó un vaso con leche y se hizo añicos. Creo que se rompió una relación, pero el vaso es color ámbar. Bueno, pues ahí tú lo analizas. Está relacionado con el amor. Bueno, Alonso nos dice, gracias Leonardo por todo. Voy desde que yo tomé el conocimiento y trabajando en avanzar. Tengo claro que sería pleno fuera de este conocimiento. No es fácil, pero buscar el Cristo dentro de mí. Bueno, Alonso, sí, así es. Hay que buscar al Cristo dentro de nosotros. Sigamos estas 4 preceptos. Revisemos especialmente el primer aspecto, que es el de la concentración. Créanme que si logramos la concentración, vamos a lograr cualquier práctica, la que sea. Y si cumplimos nuestro cronograma desde el inicio hasta el final, y si además cada vez que terminamos una actividad del cronograma nos estiramos el dedo, les puedo asegurar sí o sí que logramos el desdoblamiento astral consciente para los que no lo han logrado. Bueno, Fabricia nos dice, sí, curiosamente, cuando se va anotando en el astral, se va recordando más partes. Sí, así es. Janet nos dice muchas gracias. Javier nos dice buenas noches. Erika también buenas noches. Gracias, buena conferencia. Bueno, Erika, gracias a ti. Edward por acá nos dice, enseñándole a cualquier persona sobre el desdoblamiento astral y la práctica del cómo hacerlo te facilita la salida en astral, o sea, te regalan una noche de astral, jeje, fácil, pero claro, muerte en marcha. Eduard, la verdad es así. De lo que das, recibes. Si tú enseñas a desdoblarte en astral y enseñas, y además de que enseñas, practicas lo que enseñas, te lo van a dar por méritos. Bueno, Magdalena nos dice muchas gracias. Fabricia por acá nos dice también hay que trabajar el intelectualismo en eso de no querer saber o preguntar porque uno siente que intelectualmente sabe. Entonces, como uno cree que ya sabe, no investiga para llegar realmente a saber. Sí, Fabricia, tienes mucha razón. Lo real es que el intelectualismo nos quita las alas. Es como si con unas tijeras cada vez que leemos un libro nos quitáramos la oportunidad de querer saber. Por ejemplo, no, que el elemental de, no sé, la corneta de ángel o del borrachero es un niño muy bonito. Entonces uno, sí, eso sí es que es re bonito. Y nos quita la oportunidad o el deseo de, bueno, yo quiero ir a hablar con la mata de mi casa, me gustaría verla, con el borracherito que hay aquí en la esquina, y yo que cuido mis maticas, quiero ir a investigar cómo son los elementales de mi casa. Entonces, lamentablemente el intelectualismo nos hace pensar que ya sabemos cuando la verdad no sabemos y nos han quitado esas alas. Entonces, por eso una de las recomendaciones que acá les damos es que hagamos el esfuerzo de leer lo menos posible y en vez de eso, pues ir como corroborando y comprobándolo todo. Bueno, Jaime por acá nos dice, seguido veo antes negros flotando. ¿Qué? Bueno, James por acá nos dice, Jaime, perdón, nos dice, seguido veo antes negros flotando encima de mi cuarto, duermo y no me puedo mover. Cuando finalmente logro moverme, simplemente se me esfuma. Me gusta encararlos, nunca me hacen daño. Bueno, Jaime, te quiero decir que cuando tú haces fuerza, te están robando la energía. Y para evitar eso, hay una conferencia que es la número 7. Te invito a que de pronto revises este canal de YouTube. Se llama Conocimiento de sí mismo en vivo. Y acá vas a encontrar la conferencia número 7. Puedes buscarla. Se llama Las Conjuraciones. Belilin, Círculo Mágico, Júpiter y Pentafa. También puedes revisar este canal de YouTube que se llama Conferencias Conocimiento de sí mismo. Ya sea Conferencias Conocimiento de sí mismo o Conocimiento de sí mismo en vivo. Ahí revisa la conferencia número 7. Y ahí vas a encontrar las prácticas para evitar esa parálisis del sueño, que puede ser generada por un subcubo o un incubo tuyo o por una bruja o una entidad. ¿Listo? Bueno,
y listo. Bueno, es bueno que no le tengas miedo, pero ten en cuenta que siempre que te paralizan te terminan robando energía emocional o energía mental o hasta energía motriz o hasta energía sexual. Y bueno, la idea es evitar eso. Bueno, Rosa nos dice muchas gracias. Bueno, Rosa, gracias a ti. Verónica también nos dice muchas gracias. Fabricia por acá nos dice, a veces es muy duro. Cuando tienes un objetivo claro, lo logras, preguntas, te dan la respuesta y resulta que no entiendes la respuesta y terminas más confundido y ahora con soberbia y ya no vuelves a preguntar. No, Fabricia, no, no hay que ser soberbios por eso. Importante que te respondieron. Eso es muy importante. Y ahora hay que interpretarlo. Es que mira, es bueno que tengas claro esto. La sabiduría solo llega con la paciencia. Si tú no eres paciente y quieres saberlo ya y comprenderlo ya, 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 esa sensación de querer saberlo ya y tenerlo ya te aleja del entendimiento. Si tú vuelves y lo coges y no lo comprendes, pero bueno, no importa. Sigues meditándolo y tal vez después de media hora, una hora, 2 horas reflexionando, ¡uf! Lo entiendes. Ya entiendes bien los similares, los contrarios, las analogías de contrarios. Eres humilde, lo entiendes. Créeme que sí. Ahora vuelvo y le recuerdo. Solo nos van a mostrar cosas que podemos interpretar. No nos van a mostrar cosas que no podemos interpretar. ¿Que nos va a costar? Sí. Yo le soy franco. Por ejemplo, en el caso mío, hay muchas experiencias que el padre me muestra y no las entiendo, pero las tengo ahí anotaditas y al cabo de 1 o 2 días vuelvo y las reviso y, ay, era esto, ay, es esto. Ya de pronto desde otra perspectiva lo miro y lo entiendo. Entonces, ánimo. Hay que trabajar mucha soberbia, ese orgullo. Bueno, Oliver dice, a mí la teoría poco, lo que más busco es la práctica. Perfecto, Oliver, esa es la actitud y eso es lo que todos tenemos que buscar. Bueno, José nos dice muchas gracias por tu conferencia. Dios lo bendiga siempre y en cualquier lugar. Bueno, gracias, José. Api nos dice buenas noches, Leo. Si se le podría preguntar al ser en el astral qué asunto o temas es lo primero que deba priorizar. Bueno, Api, eh, yo pienso que lo primero que debemos preguntarle al Padre es la pureza de este conocimiento de sí mismo. Yo pienso que es lo primero que debemos investigar. Entonces ya una vez ya uno tiene claro que este es el camino de los 3 factores que nos va a ayudar a avanzar, entonces ya pues uno como que se sintoniza más. Listo. Pienso que eso sería lo primero que uno debe investigar. Ya después pienso yo, desde mi punto de vista, que luego lo que tenemos que investigar es cómo se da el proceso de la muerte psicológica, para que nosotros veamos cómo la Madre Divina elimina los yoes. Eso también nos da mucha fe en la muerte psicológica. Y ya posteriores, pienso que una de las cosas fundamentales para investigar es pedirle al Padre que le muestre a uno una vida pasada. Entonces, claro, ya eso también le rompe a uno los conceptos de que ya uno no solo ha tenido esta existencia, sino que ha tenido existencias anteriores. Y a partir de eso se abre una posibilidad grandísima de investigación. Por ejemplo, hasta podríamos preguntarle, padre, muéstrame, enséñame algo con relación a la conferencia que vi el día de hoy, la de qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos. Y así empezamos. Y estamos solteros y entonces ya empezamos a preguntar quién es nuestra pareja, empezamos a preguntar sobre nuestros karmas y bueno, empieza ahora sí el conocimiento de sí mismo. Por eso es tan importante desarrollar las prácticas. Bueno, Fabricia nos dice gracias, Leo, buenas noches. No, Fabricia, gracias a ti. Buenas tardes y bendiciones. Bueno, Luisa, un saludo muy especial también para ti y para todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy. ¿Listo? Les recuerdo que mañana vamos a hacer prácticas guiadas para las personas que de pronto quieran hacer parte de los grupos de WhatsApp. Recuerden que nos pueden escribir a estos números. Estos números son de acá de Colombia. Y en los grupos de WhatsApp estaremos enviando material complementario sobre esta conferencia. ¿Listo? Muchas gracias por su tiempo, que estén muy bien. Hay una fecha límite para la paciencia. Cuando ya no le tengas fechas límites, habrás aprendido a esperar. Recuerda que paciencia quiere decir paz en la ciencia.
O sea, tienes paz porque tienes conocimiento. ¿Listo? Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Buenas noches.